Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 49, Los magos superiores. Relámpagos púrpuras cruzaban el cielo, y en medio del campo de batalla, Clint se movía libremente en todas direcciones. Volcánica soltó un rugido. Como para perseguir la luz de esa explosión atronadora, las garras de dragón agitaron el aire como si fuera una tormenta, desgarrando el espacio aéreo vacío cada vez que lo hacían, y las ondas vacías resultantes cerraron las rutas de escape del Dragon King. Con sus opciones disminuyendo a cada momento, Clint limitó el objetivo del dragón a sí mismo, y ejerciendo tal cautela para asegurarse de que sus ondas de choque no alcanzaran la superficie, maniobró a través de los cielos con prudencia y audacia. Clint dijo: «Me pregunto si has logrado superar mis expectativas». Mientras evadía, esquivaba y anulaba de frente la tiranía del dragón, esquivando cada uno de esos golpes capaces de remodelar el terreno, Clint no pudo evitar admirar el manejo de la coraza de dragón, del usurpador. Como se mencionó anteriormente, el usurpador no logró controlar por completo la cáscara del dragón divino. Era como otorgarle a un bebé recién nacido el cuerpo del santo de la espada. Para empezar, era un asunto irrazonable. Por tanto, el enfoque avaricioso adoptado por el usurpador, al elegir usar incluso la cáscara de dragón como un medio para obtener la victoria en lugar de extraer sus verdaderos méritos como dragón divino, fue algo que impresionó a Clint, aumentando aún más su reverencia por la fuerza que poseen los humanos débiles. Sin embargo, cuando la batalla comenzó a superar sus expectativas y a prolongarse, se dio cuenta de que, superando con creces las expectativas de Clint, el usurpador se había adaptado a la cáscara de dragón, al mismo tiempo que seguía creciendo. Clint dijo: «Escuché que también te enfrentaste al santo de la espada y al demonio de la espada para llegar a este punto». «Entiendo». Incluso poseyendo la cáscara de dragón del dragón divino, el usurpador había acumulado batallas contra individuos poderosos que no eran fáciles de derrotar, y así había desarrollado un grado considerable de su potencial como dragón. El brillo de las escamas de dragón y el halo de dragón, que defendían su piedra de corazón, permitía percibir esto de forma abrumadora. Clint dijo: «Siento una devoción sincera por el potencial de los humanos». Qué cómica era la forma de ser de los dragones, alardeando como si fueran existencias perfectas. ¿Por qué los dragones, siendo las formas de vida más poderosas, dominaban la superficie como si fueran los dueños del lugar? La respuesta residía en sus imponentes y descarados pasos, según creía Clint. Se imponía con tanta fuerza que nadie podía desviar su atención. De tal manera que no podían ser ignorados. Eso era lo que hacía que pareciera que los dragones eran los seres más importantes que residían en la superficie. Por lo tanto, cuando perdieron su lugar en estas tierras, los dragones desaparecieron más allá de la gran cascada. Aunque sabía que era un sentimentalismo inapropiado, destellos del pasado pasaron por la mente de Clint. Los cielos celestiales se rasgaron en numerosas grietas, en medio de gigantescos riscos y trozos de hielo que levantaban vientos rugientes mientras volaban unos sobre otros. Deslizándose a través de la acumulación de ondas de choque, 20 ondas, la mente de Clint se fue a 400 años atrás, imaginando las figuras de sus hermanos, volando mientras eran expulsados de estas tierras. Ese día, los que habían permanecido en estas tierras eran o bien los que se habían extraviado de sus manadas o bien los que eran excéntricos. Los dragones que habían huido más allá de la gran cascada eran considerados poseedores de un pensamiento y un juicio sólidos, pero si a Clint se le preguntara, daría la respuesta opuesta. La razón por la que los dragones eran las formas de vida supremas era porque sus vidas habían sido diseñadas para ser las más fuertes. En ese caso, un dragón debe seguir aprendiendo para nunca renunciar a ese puesto y debe seguir creciendo. El hecho de que los Dragon King hubieran sido concebidos no era en sí mismo una prueba de esa forma de ser perteneciente a los dragones.
Clint dijo, sobre todo, ¿de verdad no se dan cuenta? ¡Qué risa! Canalizando la electricidad púrpura que surgía a su alrededor en una descarga atronadora, Clint pulverizó los terrones de roca y hielo que teselaban el cielo en el reino de los cientos, y concentró la atención del dragón en sí mismo, antes de mirar al suelo. Y presente allí. Etzo dijo, las escamas de dragón y el halo de dragón, así que esas fueron las artimañas del dragón divino para dejar tus cartas de triunfo sin poder, bribón. Roswaal dijo, dejado sin poder, es una forma un poco inquietante de decirlo. Preferiría que lo describieras como ineficaz o inofensivo, ¿sabes? Etzo dijo, ¿de verdad es momento de ser quisquilloso con cosas tan insignificantes? La invocación simultánea de diferentes atributos, ¿era una aplicación del teorema de la intersección de dos atributos? Pero, si se mezcla una tercera variedad, ¿cómo se mantiene bajo control la presión de convergencia del fuego y el viento? Roswaal dijo, es bastante elemental. Simplemente fija esa presión de convergencia como núcleo. Es posible corregir el desequilibrio generado en la técnica por la interferencia mutua aplicando fuego si el tercer elemento es agua, y viento si es tierra. Etzo dijo, ¿estás diciendo que se use la interferencia helicoidal de atributos? Absurdo. Si los atributos de fases inversas chocaran, la técnica se cancelaría y superaría fácilmente la desviación crítica de la puerta. Compresión extrema, ¿verdad? Roswaal dijo, vaya. No esperaba que llegaras a esa conclusión por tus propios méritos. Por lo que parece, has formulado una técnica bastante novedosa, aunque parezcas autodidacta, no, viéndolo más de cerca, no se basa en una técnica que mi casa heredó 2 generaciones atrás. Roswaal dijo, a estas alturas, circulación equilibrante, que considera el maná fluyendo a través del cuerpo como un toro, ya debería haber sido descartado como inútil en la corriente principal. Los materiales sobre ese tema se perdieron hace bastante tiempo, pero, no me digas, ¿tú? Etzo dijo, se necesita mucha determinación para seguir el camino de la magia. Para empezar, el libro estaba cubierto de polvo en un puesto callejero. Ahí descubrí la circulación de síntesis, que mejora drásticamente la eficiencia del uso de maná al invocar hechizos. Roswaal dijo, eres un poco audaz después de robar la teoría de alguien, ¿no? Etzo dijo, admito que me inspiró a crear ideas, pero las mejoras y revisiones son constantes para progresar. En ese caso, ¿quieres decir que nunca has recibido formación ni educación de nadie, bribón? No te quedes callado de repente. En primer lugar, aunque ceda algo de terreno por el bien del argumento, ni siquiera fuiste tú, bribón, fue el logro de tu antecesora, Madame Roswaal J. Mathers. Roswaal dijo, aunque no era muy distinta a mí, o algo así. Volvamos al tema. Nunca había pensado en la circulación de síntesis. Si entiendes el problema principal del teorema de intersección de dos atributos, supongo que no necesito explicar por qué el control de centroide trípedo no es adecuado para el teorema de intersección multiatributo. Etzo dijo, ¿intentas burlarte de mí? Cada atributo añadido a una invocación simultánea multiplica la perturbación de la interferencia helicoidal. Incluso si el control del centroide trípedo puede alcanzar una invocación simultánea de 3 atributos, cualquier cantidad mayor sería, no, justo antes demostraste control sobre 5 atributos a la vez, bribón. ¿Cómo demonios hiciste eso? Roswaal dijo, ya veo. Así que quieres oír la respuesta. Muy bien, te la diré. Creo que el verdadero placer de la magia reside en explorar la propia curiosidad y la esencia de los enigmas abisales, pero como tu pasión es demasiado superficial para eso. Etzo dijo, espera, 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 silencio. 5 atributos, interferencia helicoidal, compresión extrema, no, esa técnica usaba circulación equilibrante. Eso es. Es control de centroide trípedo superpuesto en paralelo. Etzo dijo, en otras palabras, realizaste la invocación simultánea de 3 atributos mediante el control del centroide trípedo 2 veces al mismo tiempo, y lo superpusiste antes del despliegue. Del segundo conjunto de 3 atributos, utilizaste el atributo Yan invocado para apoyar tu propia puerta, y al fijar el núcleo como la presión de convergencia generada por la interferencia helicoidal, formulaste la compresión extrema entre los 3 y los 2 atributos restantes, resultando en esa culminación.
Roswaal dijo, sí, sí, exactamente. Ese fue el descubrimiento que demostró la existencia del punto de resonancia quíntuple. Etso dijo, eres estúpido. Solo toma una milésima de instante de una sola maniobra. Si algo, aunque sea mínimamente, se desviara de su lugar en cualquier parte del proceso, provocaría una ruptura helicoidal y significaría el fin de todo. Bribón, eso causaría que se formara un segundo cañón Axad con tu centro, ¿sabes? Roswaal dijo, pero tal cosa no sucedió. Esa es la imponente y distante cima de este camino blasfemo. ¿Te asusta, Etso Cadnelcon? Etso dijo, sí, es aterrador. Que mi corazón desee algo así, Roswaal L. Mathers. De hecho, los dos magos en la superficie chocaron con sus diligentes estudios, agudizándose el uno al otro. Clint dijo, qué rostros tan vivaces. Más allá de lo esperado. Se le había encomendado un papel desde el principio. Por lo tanto, Clint se puso con gusto en primera línea en la batalla contra el dragón, revistiéndose de voltaje púrpura mientras se enfrentaban violentamente. Pero, incluso si no le hubieran confiado ese papel, Clint, siguiendo sus propias convicciones, probablemente habría elegido manejar un rayo púrpura contra su propio antiguo dragón de esta manera. La forma en que los humanos se afilaban y pulían unos a otros, inevitablemente daría lugar a un algo completamente nuevo. Sin lugar a dudas, ese era el deseo de Clint, el Dragonkin del dragón divino volcánica, que había elegido quedarse en estas tierras, siendo considerado un hereje por sus hermanos que no reconocían su nuevo sentido de valores. Después de todo, ese era el pilar más fuerte de la mentalidad que nunca aceptaría el factor bruja de Tristitia, que exigía la sofocación del potencial como compensación. Parte 2. Roswaal no sabía mucho sobre quien estaba junto a él, Etso Cadnel. Había oído el nombre. Como miembro recién incorporado al campamento Feld, sus capacidades le consiguieron rápidamente un puesto clave dentro del campamento, responsable de asuntos internos. Así lo entendía Roswaal. En su mayor parte, también había habido alguna información que decía que era un mago, pero como se desconocía con quién hizo su aprendizaje y con quién estudió, comúnmente se lo veía como un mago simulado que operaba en privado, y dado que, de hecho, era autodidacta, esa percepción no estaba muy lejos de la realidad. Sin embargo, esa percepción de él como un mago falso se revirtió al encontrarse cara a cara con el verdadero Etso y ver las teorías en las que se basaba su magia. Él era auténtico. Así, al entenderse mutuamente como una persona auténtica, no hubo necesidad de intercambiar muchas palabras. Etso dijo, descansa un poco para recuperar el aliento. Necesitaré que te esfuerces una vez más. Mientras Etso decía esas palabras, saltó del punto de apoyo que había construido para pararse al nivel de los ojos de Roswaal, antes de dar un paso hacia el campo de batalla y mirar hacia el cielo. Con los sucesivos disparos de gran magia e hipermagia, sumado al choque entre dragones y Dragonkin, el maná estancado se vio dramáticamente perturbado, y el cielo, donde antes se extendía un azul intenso, se transformó en un clima anormal con destellos arcoíris. En medio de esa escena, se encadenaban los innumerables relámpagos púrpuras mientras los Dragonkin surcaban el cielo, siempre enfrascados en un combate solitario. Incluso después de que Roswaal cayera, incapaz de lograr nada, Clint permaneció desempeñando su papel al máximo. Etso dijo, ¿por qué luchas solo? Parece que estás equivocado, bribón. Roswaal dijo, ¿qué dijiste? Etso dijo, ¿sugieres que un mago nunca debería juntarse con otros? No, es en la armonía donde reside su verdadero valor. Roswaal abrió mucho los ojos, y frente a él, Etso pronunció esas palabras, con innumerables esferas de agua flotando a su alrededor. Dentro de cada una de esas esferas de agua había numerosos fragmentos de las rocas que habían caído. A la vez, todas ascendieron en un movimiento rápido, enviadas hacia el campo de batalla donde Clint estaba chocando vehementemente contra el dragón divino. Roswaal dijo, eso es excesivo, o mejor dicho, sin sentido. De esa manera Roswaal captó la intención de Etso. Era una simple defensa del atributo agua. Sin embargo, estaba impresionado por esa habilidad de controlar fácilmente un número cercano a 100. Sin embargo, ese grado de esferas de agua ni siquiera llamaría la atención del dragón, incluso si estrellaran una roca entera contra él.
Más bien, incluso podrían arruinar las tácticas de Clint mientras luchaba solo contra el dragón divino. Ezzo dijo, lo diré una vez más, Roswaal. Te equivocas de idea, bribón. La declaración de Ezzo y el espectáculo que siguió dejaron sin aliento a Roswaal. Las innumerables esferas de agua que había elevado no habían sido con el propósito de atacar directamente al dragón divino. Las esferas de agua y los fragmentos rocosos estallaron por las fulminaciones del relámpago púrpura, y habiendo ganado así un punto de apoyo mientras giraba por los cielos, Clint aceleró un grado más. Mientras Clint aceleraba, las esferas de agua que guiaban su camino se desplegaron a lo largo de una vasta área, otorgándole al dragón King plataformas de lanzamiento para hacer sus ataques más agudos, más pesados y más vehementes mientras se dirigían hacia las escamas del dragón divino. Los estruendosos crujidos y ondas de choque regresaron a la superficie, y Ezzo continuó hablando con Roswaal mientras disfrutaban del viento. Ezzo dijo, ciertamente, ese individuo tiene la capacidad de participar en combate aéreo por sí solo. Pero, a mi juicio, el uso original de esa luz mágica no es adecuado para tales fines, sino que está destinado a ser una asombrosa habilidad defensiva. Al ser un individuo poderoso y con tal maestría, la utiliza de una manera diferente para luchar, pero si dejamos de lado la disipación de ese poder, podría ser incomparable a su poder intrínseco. Roswaal dijo, pero, si creas puntos de apoyo en el cielo, dificultarás que se desvíe su objetivo. ¿No se perdería entonces la ventaja de que Clint pudiera despegar libremente del cielo? Ezzo dijo, ¿lo tomas por un novato incapaz de cambiar de uno a otro cuando es necesario? En ese caso, bribón, no solo te falta consideración, sino también buen ojo para las personas. Roswaal, luchar junto a alguien no significa descuidar todos los aspectos y simplemente confiar en la otra persona. Confías en lo que puedes confiar y compensas lo que puedes compensar. Con tu forma de actuar, bribón, aunque puedas lograr 200 con 100 y 100 que no se interpongan, nunca lograrás 100 y 100 que se eleven a 1000. Mientras expresaba su opinión, Ezzo no dejó de brindar apoyo a la batalla que se desarrollaba en lo alto. Este era un páramo rocoso con abundantes rocas que lanzar. Las esferas de agua se multiplicaban con tal vigor que impregnaban el cielo, así que incluso si Clint las usaba como puntos de apoyo más rápido de lo que alcanzaba la vista, la cantidad de esa multiplicación la superaba con creces. Volcánica dijo, justo cuando pensé que las cosas se estaban volviendo demasiado inteligentes, resulta que es Sensei-san. Tras localizar a Ezzo como la fuente de los puntos de apoyo utilizados, el dragón divino rugió de ira. Aplastando 100 esferas de agua de un solo golpe con sus garras de dragón, apuntó a los magos en el suelo y desató su aliento. Clint dijo, no te recomiendo apartar la vista, mira esto. Demostración. Tras elevarse, las piernas de Clint se dirigieron directamente hacia la mandíbula del dragón desde abajo. El aliento retenido explotó en la cavidad bucal del dragón, y algunos de sus colmillos salieron volando por el impacto. Volcánica dijo, tú, pequeño. Recuperándose de su propia explosión, la atmósfera que rodeaba al dragón divino se llenó rápidamente con una luz mágica distorsionada, deformada, inestable pero poderosa y auténtica. El dragón estaba intentando invocar la gran magia que había aprendido a través de la observación. Incluso si Clint, que podía usar un rayo púrpura como barrera, y el dragón divino, que podía confiar sus defensas a su halo de dragón, pudieran resistirlo, si llegara a la superficie, Roswaal y Ezzo no tendrían ninguna oportunidad. Roswaal dijo, en ese caso, la única opción es detonarlo en el cielo. Afortunadamente, además del maná que había sido descargado al azar, había innumerables esferas de agua de magia fundadas en circulación de síntesis que había estado observando cuidadosamente junto a él. Interrumpiendo la formulación de esa magia, sobrescribió su eficacia. Ezzo dijo, bribón, esa es mi magia, ¿sabes? Roswaal respondió, la magia no le pertenece a nadie. Constantemente se abren caminos hacia adelante. Eso me enseñó mi maestra. En ese instante, el control de Ezzo sobre las esferas de agua fue robado, y fueron agrupadas mientras absorbían el maná circundante para lograr una compresión extrema. La gran magia que el dragón divino había intentado construir había sido inyectada con autointerpretación, frustrando deliberadamente su finalización. Se indujo la ruptura helicoidal que Ezzo había temido,
el cielo que se había fracturado varias veces durante esta batalla, una vez más sufrió una gran explosión de aurora colapsada. Olas de calor abrasador y frío cenital los azotaron alternativamente, y los riscos del cielo se derritieron, se congelaron y finalmente se hicieron añicos. En medio de la catástrofe, los rayos redujeron a cenizas todos esos restos, y la presión del viento arrastró las cenizas y las partículas de polvo a varios kilómetros de distancia. Etso dijo: ¿Estás loco, bribón? Tu aliado se habría desintegrado con él. Roswaal dijo: Pero tú lo protegiste. Esta es la armonía de la que hablabas, ¿verdad? Cerrando su ojo amarillo en un guiño, Roswaal silenció al enojado Etso. En verdad, mientras Clint se veía envuelto en la enorme explosión a gran altitud, fueron las habilidades de Etso las que lo encerraron en innumerables capas de agua, otorgándole la máxima defensa ante esa potencia de fuego destructiva. Roswaal pensó que, si se trataba de Etso, éste habría adivinado sus intenciones y realizado el acto. Si los papeles se hubieran invertido, debido a las diferencias de talento y consideración, tal cosa no habría ocurrido en absoluto. En realidad, era el hombre indicado en el lugar indicado. Como era de esperar, Roswaal era un villano inhumano. Solo que él era simplemente alguien que todavía tenía espacio para mejorar, revisar y avanzar. Clint dijo: sin embargo, este hecho me hace dudar de la cordura del maestro. Bruto. Con eso, Roswaal sintió que podía escuchar a Clint expresando quejas después de haber evitado un choque gracias al ingenio rápido de Etso, pero ser reprochado mientras se enfrentaba a esa cara helada, y todos los demás asuntos similares, tendrían que esperar hasta que esta batalla concluyera. De este modo, Roswaal dijo: Etso Cadnelkun. Etso dijo que Roswaal L. Mathers, llamado por su nombre, era divertido como Etso le respondía como si se opusiese. Ocultando sus sentimientos bajo el maquillaje arruinado por la sangre y el sudor, Roswaal suspiró. Entonces, volviendo a fijar su mirada en el gris, Etso Cadnel. Roswaal dijo: deseo que me ayudes. Quiero hacer algo que nunca ha ocurrido en este mundo. Quiero ver cómo nace una magia completamente nueva. Reconociendo que era algo cobarde incluso para él mismo decirlo, Roswaal tomó la ofensiva. Después de todo, aquellos que se entregaron al camino de la magia, nunca podrían siquiera esperar resistirse a tal atractivo. Parte 3. En medio de la construcción de una técnica, Etso Cadnel estaba al borde de derramar lágrimas a pesar de sí mismo. Etso dijo: estúpidas, estúpidas, estúpidas glándulas lagrimales. Dejen de operar, simplemente relájense. Reprendiendo las funciones de su propio cuerpo, endureció sus mejillas para contener las lágrimas. Etso detestaba la holgazanería. Esto se debía a que la raza enana no contaba con habilidades físicas excepcionales, ni con puertas mejoradas para la magia, y muchos de sus hermanos debían esforzarse mucho más que otras razas para lograr sus objetivos. La única ventaja de la raza enana era su tendencia a recibir protecciones divinas, pero a diferencia de su compañero del campamento de Faud, Camberley, Etso también había perdido esa lotería y era fácilmente identificable como un desposeído. Etso detestaba la holgazanería. Esto se debía a que se veía obligado a vivir en condiciones más estrictas que la mayoría, pero no lo era. Usar su ascendencia enana como excusa y despreciarla diciendo: no se puede evitar, le resultaba francamente insoportable. Si Etso no logró alcanzar las metas que se propuso no fue porque fuera un enano. Si uno se permitiera poner excusas, aunque fuera una sola vez en la vida, caería en la trampa de la pereza y el abandono en un abrir y cerrar de ojos, preparándose para vivir de una manera relajada, improductiva y malcriada. Etso lo sabía bien. Más bien, ese había sido el caso de sus hermanos mayores. Etso era el menor de 10 hermanos, y todos sus demás hermanos habían recibido protecciones divinas, regocijándose en vivir vidas que dependían completamente de ellas. No diría que era algo malo. Esas eran las vidas de sus hermanos y hermanas mayores. Quiso decir que era malo, pero no lo hizo. Podía soportarlo. Simplemente no podía soportar permitir que eso sucediera en su propia vida. Por eso, cuando Etso Cadnel descubrió un libro de magia cubierto de polvo guardado en lo profundo de una caja en casa de un vendedor ambulante,
se comprometió a dedicar su vida a la profunda inspiración que le proporcionaba y a no poner excusas nunca, pasara lo que pasara. Etso dijo, eres igual, Roswaal. Puedo decirlo con solo mirarte. Aunque ocupaba el puesto de mago de la corte del reino y poseía múltiples títulos de color por haber dominado al máximo ciertos atributos mágicos, Roswaal no ofrecía orientación ni se relacionaba con nadie. Aunque era un marqués hábil, su posición como mago se debía a su ascendencia y poder político. Haber dudado de Roswaal de esa manera, y haber intentado desafiarlo, era el inolvidable y oscuro pasado de Etso. Pero, en realidad, al presenciar la eficiencia de la construcción en la magia que Roswaal estaba desplegando, y la belleza de las técnicas que estaba materializando, Etso se sintió avergonzado desde el fondo de su corazón. Etso y Roswaal eran de la misma generación. Y Etso, con su vanidad, creía que entre aquellos de su edad, nadie se había esforzado tanto como él. Habiendo dedicado toda su vida, creía haber descubierto parte de lo que era la magia. Pero no era así en absoluto. Entre Roswaal y Etso, tanto en su investigación como en su dedicación al estudio de la magia, casi parecía haber una diferencia de más de 100 años. Una diferencia de talentos, una diferencia de raza, una diferencia de nacimientos, él no lo atribuiría a tal cosa, era una verdad absoluta. Por lo tanto, Etso Cadnel estaba al borde de derramar lágrimas de alegría. Estaba contento de que hubiera alguien que se hubiera esforzado incluso más que él y que estuviera en el reino que él anhelaba. La comprensión, la reverencia y la gratitud golpearon el corazón de Etso, lo que provocó que él, que odiaba holgazanear más que nada, ordenara a sus glándulas lagrimales que se aflojaran por primera vez en su vida. Con tales sentimientos en el pecho, Etso una vez más centró su atención en demostrar todos los estudios que había acumulado. En el ámbito de la magia, era necesario visualizar con firmeza el resultado. Por lo tanto, equivalía a un acto que revelaba todo sobre una persona, sus pensamientos, sus deseos y sus anhelos. Por lo tanto, no había mentiras en la magia. Al presenciar la magia de alguien, se podía entender todo sobre esa persona. Etso dijo, oye, ¿lo entiendes, verdad, Roswaal? ¿Esas palabras se habían producido realmente como sonido? O tal vez fue simplemente un engaño al abusar de su puerta más que nunca, concentrándose hasta el punto de que su vida se desvanecía. Roswaal dijo, lo entiendo, Etso Cadnelkun. Sin embargo, contrariamente a su corazón que dudaba si realmente había sido una ilusión o una alucinación auditiva, efectivamente hubo una respuesta. La extrema elevación de Mana cambió el escenario a blanco, y a pesar de ser incapaces de escuchar incluso el rayo púrpura que resonaba vehementemente para protegerlos, sus presencias estaban tan cerca una de la otra que parecía como si incluso los latidos de sus corazones pudieran escucharse. A través de un camino de magia que se iba tejiendo, los dos magos quedaron al descubierto y sus conciencias se entrelazaron. Los días que Roswaal había acumulado, los frutos de su investigación sincera, y el tiempo en el que había continuado caminando solo, apuntando a la cima sin que nadie lograra alcanzarlo, fueron impartidos. Como resultado de llevar las cosas demasiado lejos, la gente acabaría aislada, independientemente de sus deseos. Roswaal también se había quedado solo. Pero, jurando por las lágrimas que no había permitido caer, Etso tenía algo que decirle a Roswaal. Etso dijo, bribón, mi yo actual no sabe hasta dónde piensas aventurarte solo. Pero, por mucho que intentes distanciarte, solo yo seguiré siendo diferente. Si fue una combinación de esfuerzo y estudio diligente lo que lo llevó hasta donde estaba, entonces Etso era el mismo, no, podía ir incluso más lejos. Etso dijo, no importa cuánto te guste estar aislado, incluso si eliges morir solo, incluso si decides aventurarte a un lugar donde nadie más puede llegar, solo yo vendré a hundir mis dientes en ti, bribón. Si bien es posible que no entendiera el sentimiento de querer rendirse, Etso sí entendía el sentimiento de querer lamentarse. Simplemente haciendo todo lo que podía al máximo, antes de darse cuenta, ya no quedaba nadie a su alrededor. No había nadie que quisiera creer que tal cosa fuera su culpa, después de todo. Etso dijo, los títulos de quienes han dominado ciertos atributos al máximo, rojo, verde y amarillo, te son asignados. Dado que el puesto de azul le ha sido otorgado al señor Félix Argail, solo quedan vacantes los de blanco y negro. ¿Entiendes lo que eso significa?
Ezzo dijo, ¿sabes cómo me llaman? Quetzalcoatl, el gris. ¿Y de qué colores crees que está hecho el gris? Roswal, yo te alcanzaré. Por lo tanto, la misma gratitud que había experimentado Quetzalcoatl, ahora se ofrecía al gran mago. Ezzo dijo, este camino que recorres, bribón, no es uno que recorras solo. Parte 4. Hacía ya un rato que el color había desaparecido del cielo. El azul había desaparecido del azul claro de arriba, dejando solo una cortina descolorida de color blanco ceniza, y el mérito de la atmósfera misma se había desvanecido, efímera en su naturaleza, mientras desaparecía lentamente. Un rayo de luz rasgó el cielo descolorido. Clint salió disparado con un cinturón de relámpagos púrpuras a sus espaldas. Ya no podía describirse como un salto, sino como una fuerza similar a romper el tejido del cielo de una patada. En oposición estaba el coloso protegido por escamas de dragón y halo de dragón, la cáscara del dragón se elevaba por el aire con un brillo tenue. Cada vez que las garras del dragón destellaban, el cielo vacío se abría y las grietas vacías inundaban al Dragón King junto con un crepitar atronador. Ni siquiera hubo margen para emitir una voz. Simplemente, un relámpago púrpura rugió. A continuación, con un batir de alas del dragón, se desataron en una ráfaga de viento, innumerables orbes de luz, que brillaban en el cielo. Rodeaban el cielo gris como polvo de estrellas, trazando feroces caminos mientras se acercaban a Clint, cada vez más cerca. Con un trueno atronador, la lluvia de cientos de rayos de luz se clavó, e innumerables destellos tiñeron de color el cielo desolado. Las ondas de choque de las explosiones se difundieron hacia arriba, impidiendo que ni un solo fragmento de estrella alcanzara a los dos magos en el suelo. En el instante siguiente, en el sentido más verdadero posible, todos los presentes fueron testigos del resplandor de una estrella en el cielo. Desde mucho más allá del cielo descolorido, cayendo a instancias de una tremenda fuerza de atracción, la luz de las estrellas se desplomó hacia el suelo en línea recta. La vacilación no duró ni un abrir y cerrar de ojos. Clint dijo, HK. El voltaje violeta aumentó aún más vehementemente, y el encadenamiento de fulminaciones atronadoras elevó al Dragón King al cielo en el que estaba cayendo una estrella volcánica rugió. El aliento del dragón divino se desató como un torrente de calor blanco que quemó el cielo. Sin embargo, su mayor parte no estaba dirigida ni a los dragones en los cielos ni a los magos en el suelo. Más bien, se elevó hacia una tierra más allá. El relámpago púrpura que se rompió y el aliento del dragón se entremezclaron con la estrella que se había hecho añicos en los bordes del cielo, iluminando intensamente los tonos apagados del cielo y la tierra. Alcesteto. Un encantamiento hizo temblar el horizonte y los cielos celestiales se quedaron sin aliento. El maná que dio forma a este mundo fue dotado de 6 colores diferentes, y el poder liberado comenzó a entremezclarse y fusionarse. La interferencia que normalmente habría causado un colapso instantáneo dio origen a un ritmo único, utilizando el propio mundo incoloro como intermediario, y un hermoso torrente se materializó. En poco tiempo, el torrente de 6 colores se fusionó en uno solo, transformándose en un pilar que cortó la frontera entre el cielo y la tierra. El pilar de 6 tonos no se inclinaba hacia ningún color en particular, sino que el mismo principio conocido como magia simplemente eligió su propio color para la aurora de su manifestación, un pilar de luz que devolvía todo a un poder que lo envolvía todo. Capturada en el corazón de ese pilar de luz, estaba la forma colosal del dragón divino. Las garras, las alas y el aliento que resistían fueron engullidos por el vacío, y a medida que el poder del dragón se convertía en combustible para la magia, el pilar de luz se ensanchó, animándolo a brillar aún más radiantemente. La luz se extendió hasta el firmamento, perforando el cielo desprovisto de nubes, iluminando mucho más allá de la capa más alta de la atmósfera, proyectando su brillante luz aún más allá del horizonte. Por un instante, las leyes de la realidad, del cielo y la tierra, se reescribieron. Eso era algo que ni el mago original, ni la bruja de la codicia, habían logrado realizar, desde que la sistematización conocida como magia había comenzado. Era la manifestación de un milagro absoluto. Volcánica soltó un quejido. En un mundo en el que el sonido había desaparecido, aquello que había resonado de forma demasiado vaga era un elogio insignificante, comparado con los acontecimientos que habían sucedido. Pero, fue suficiente para llegar a la convicción. Aquí,
el halo del dragón divino se había roto. De este modo, Clint dijo, grillete de sellado, liberar la tercera etapa. Desgarrando el éter y abrazando la tierra, los 6 atributos mantuvieron el equilibrio para formar un pilar, el faro en el centro del mundo. Y lo único que atravesó esa vorágine de auroras fue el relámpago, rebosante de tonos púrpura, que cayó del cielo. Como un meteorito de hierro desprendido de la estrella, se precipitó desde el cielo mientras relámpagos lo rodeaban. Sus patas, alzándose explosivamente en el aire, actuaban como una flecha suprema que buscaba perforar un solo objetivo. Su objetivo era la escama inversa. El único punto débil tallado en el cuello del dragón divino, el agujero del tamaño de una hormiga en la armadura que ostentaba una defensa absoluta. Engullido por la columna de luz y despojado de su halo de dragón, esa era la última barrera que se interponía en el camino hacia la piedra del corazón del dragón. Clint dijo, tienes mi gratitud. Gratitud. Como si fuera un cometa con un rayo púrpura detrás, lanzó firmemente su puño hacia adelante, destrozando tanto la barrera del sonido como la protección de las escamas de dragón. El brillo del pilar y el torrente de relámpagos púrpura se superpusieron, y cuando el impacto sacudió el cielo vacío, el sonido de la ruptura fue acompañado por una franja de luz que atravesó todo el cuerpo del dragón. El golpe resuelto se entrelazó con el milagro cenital de la magia nunca antes visto a lo largo de la historia, y perforó hasta las profundidades más profundas alojadas dentro de la cáscara de dragón del dragón divino, golpeando finalmente la piedra del corazón que dormitaba allí. Perforado por el golpe definitivo, el dragón divino extendió sus alas en el aire y miró lentamente hacia la superficie. Reconociendo las diminutas existencias que apenas se aferraban a la vida allí, el dragón cortó el aire mientras se llevaba las garras a la cabeza. Como por costumbre, extendió los dedos hacia los elementos metálicos del casco que esperaba llevar. Entonces, con voz entrecortada, volcánica dijo: ¡qué patético! Terminar así incluso teniendo tanta ventaja, ni siquiera puedo culpar a las estrellas. En efecto, molesto, divorciado de toda la solemnidad propia del dragón divino, maldiciendo de una manera tan excesivamente banal, el ser absoluto que había dominado los cielos celestiales fue arrastrado por la gravedad, cayendo en picado hacia el suelo. Atravesando el cielo vacío, arrastrando consigo vestigios parpadeantes de luz y produciendo un ruido atronador, se derrumbó. Eso marcó la conclusión de la batalla contra el usurpador, que había robado la coraza del dragón divino volcánica. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.